Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Sandra, mi matrícula es AL079523 y este es mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial. Bueno, para empezar, tenemos que nos piden que identifiquemos la fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. Para poder determinar cuál es la ecuación de la recta tangente, primero que nada definiremos qué es la recta tangente. Esta es la pendiente o la dirección que tiene una curva en un punto dado, tomando en cuenta que la derivada de una función, es la pendiente de la recta tangente en un punto. Para poder determinar la variación de esta es que se establece la ecuación de la recta tangente. Pero también tenemos otra recta muy importante que la denominamos como la recta normal, que no es nada más que la perpendicular con respecto a la recta tangente y su recíproco negativo. Una vez teniendo estas dos rectas definidas, podemos determinar que la fórmula para encontrar esta recta es y es igual a pendiente de x más b. Para poder explicar un poquito más cómo se determina esta recta, vamos a utilizar una ecuación de ejemplo. Y tenemos que la función de x es igual a x cuadrada menos 4x más 1. Y nos están dando un punto en las abscisas que es el punto de x, que es igual a 3. Primero que nada determinamos el punto reemplazando la x en la función f de x, dado que la función de x es igual a la y, ya que la fórmula para encontrar cualquier recta es y menos y1 es igual a la pendiente de x menos x1. Y la pendiente del 1 por pendiente 2 es igual a menos 1. Entonces, sustituimos a x en la función. Entonces nos queda f de 3 es igual a 3 cuadrada menos 4 por 3 más 1. Resolviendo esto, nos da que f de 3 es igual a menos 2. Entonces, ahora sí ya tenemos los dos puntos que necesitamos para encontrar la recta, que sería 3, menos 2. Ahora, el siguiente paso sería sacamos la derivada de la función para determinar la pendiente. Entonces, tenemos que la derivada de f de x es igual a 2x menos 4. Entonces ahora reemplazamos el valor de x en un punto de la derivada para poder obtener la pendiente en ese punto. Realizamos la sustitución en la fórmula y nos queda la derivada de f de 3 es igual a 2 por 3 menos 4 y esto nos da igual a 2. Una vez teniendo ya estos valores, vamos al siguiente paso. En el siguiente paso ya vamos a poder utilizar esta ecuación para poder determinar la pendiente en un punto de la recta normal. Entonces, dado que la recta tangente y la recta normal son perpendiculares, coinciden en un punto, siendo este el que habíamos sacado anteriormente, que es 3, menos 2. Entonces tenemos que para la tangente ya conocemos un punto y la pendiente. Y para la normal conocemos un punto y la pendiente. Entonces, sustituimos en las fórmulas y nos da pendiente 1 por pendiente 2 es igual a menos 1. Entonces, pendiente de la tangente menos la pendiente de la normal es igual a menos 1. Resolvemos y tenemos que la pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre 2. Lo mismo hacemos con la normal. Entonces, ya teniendo todos esos valores, podemos ahora sí utilizar la fórmula de la recta. Sustituimos con todos los valores que tenemos y tenemos que la ecuación de la recta tangente es y igual a 2x menos 8. Sacamos también la ecuación de la recta normal y nos da que y es igual a 1 menos 1 sobre 2x menos 1 medio. Y con esto podemos definir que la ecuación para sacar la recta tangente es de esta manera. A continuación, se nos solicita que realicemos este ejercicio.
que es calcular el máximo y el mínimo relativo de la siguiente ecuación. Y entonces tenemos que la función es 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. Primero derivamos la función, teniendo 24x cuadrada menos 10x menos 3. Igualamos a 0, donde la pendiente es igual a 0, entonces la derivada de x es igual a 0. Igualamos y tenemos ahora esta expresión. Para poder resolverla, despejamos x utilizando la fórmula general, que es x es igual a menos más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos resolviendo todos nuestros pasos, resolvemos la ecuación, simplificamos, obtenemos los valores de x1 y x2, que los tenemos aquí. Después determinamos los intervalos ya con estos valores de x, dándole ciertos valores en la recta para poder determinarlas. Escogemos los valores para x1, x2, x3 y x4 en 0, 1, menos 1 y 0, que están dentro del intervalo que nos muestran aquí. Sustituimos en la derivada y entonces nos da menos 3, y al ser menor, menos 3 nos determina que es una recta decreciente. En el valor de 1 nos da 11, que nos determina que es creciente. En menos 1, 31 es creciente. Y en 0 nos da menos 3, que es decreciente. Entonces resolvemos todo esto en la fórmula para que nos dé el mínimo y el máximo relativo. Ya una vez realizadas las operaciones, podemos determinar que el mínimo relativo de una función es menos 665 menos 97 raíz cuadrada de 97 entre 864 en x, cuando el valor de x es 5 más raíz cuadrada de 97 sobre 94, y ahí en ese punto tenemos un mínimo relativo. Y el máximo relativo lo encontraríamos en menos 665 más 97 raíz cuadrada de 97 sobre 864, cuando x vale 5 menos raíz cuadrada de 97 sobre 24. Y aquí determinamos ya lo que se nos pidió, el mínimo y máximo relativo de la función 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3. Bueno, a continuación vamos a ver la gráfica que nos arroja estos mínimos y máximos, que sería la siguiente. Es una gráfica donde encontramos los puntos críticos y vemos su mínimo y su máximo. Después nos solicitan que por favor expliquemos en qué consiste el método de Newton. Bueno, como sabemos, Isaac Newton hizo aportaciones muy importantes en el cálculo diferencial e integral. En 1669 escribió sobre las aplicaciones posibles en las diferentes áreas. Una de estas aportaciones es el método de Newton, conocido también como de Newton-Raphson. Es el método de Newton-Führer, en el cual se pueden describir como un procedimiento algorítmico eficiente, basado en la derivada para encontrar aproximaciones a los ceros o raíces de una función real derivable. También puede ser usado para aproximar raíces de polinomios y el máximo y el mínimo de una función, encontrando los ceros de su primera derivada, entre otras. Este método no es infalible. Para poder tener unos resultados más apegados, debemos darle valores muy cercanos a la raíz que queremos encontrar. A continuación, vamos a ver se nos solicita que veamos las diferencias entre los diferentes métodos. El teorema de Rolle, Cauchy, Hospital y Taylor. Bueno, tenemos sus diferentes expresiones o fórmulas. La diferencia más básica radica en que Rolle explica que puede contener un máximo y un mínimo en C, o sea, una constante, y se tiene un punto en que la tangente es paralela al eje de las abscisas, como podemos observar aquí. Mientras tanto que Cauchy también se le nombra el teorema de valor medio generalizado. Explica que existen dos puntos de las curvas f de x y g de x, donde la pendiente de la tangente a la primera
curva f de x es el primer punto, que es una constante, y esa constante, esa curva vale cada veces la pendiente de la tangente a la curva cuando g de x es el segundo punto, como lo observamos en esta ilustración. Hospital utiliza los límites y las derivadas para analizar una función y se usa para resolver límites indeterminados, como lo vemos aquí. Mientras que Taylor, su fórmula o su método, su teorema, se utiliza más es más común en la física para aproximar funciones lo bastante derivables en un entorno a un punto, como vemos en el siguiente ejemplo. Continuamos. A continuación, tenemos que nos solicitan explicar qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula. Bueno, ¿qué es la velocidad promedio? O la velocidad media. Se define como la distancia recorrida dividida por el tiempo transcurrido. Se define como el cociente entre las funciones evaluadas en t y t1 y su fórmula es la siguiente. Velocidad en t1 es igual al límite cuando delta tiende a 0 de la función de t menos la función de t1 sobre t menos t1, donde f de t es la función evaluada en el tiempo, f de t1 es la función evaluada en el tiempo 1 y t menos t1 es la diferencia del tiempo de la que hablábamos al principio. Y con esto podemos determinar que esta es la fórmula para la velocidad promedio. A continuación nos pide que mencionemos dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real. Para mí es muy importante de mencionar que la derivada es algo que vemos prácticamente en todos los ámbitos y todos los campos de la vida cotidiana. Por ejemplo, las podemos utilizar al conocer proyecciones de ventas o ganancias de una empresa en un determinado periodo de tiempo. Ejemplo, en las ventas anuales de una empresa llamada El Mundo de las Cajas fue de 100,000 pesos. Si queremos saber cuál fue el mes en que más ventas hubo, utilizamos la derivada para calcularlo. Y esa es una aplicación real que la derivada nos puede ayudar en el área de administración de empresas, por ejemplo. Otra de las aplicaciones comunes puede ser para determinar la máxima capacidad de peso que puede soportar una estructura, como por ejemplo un puente. Bueno, esta es mi participación hasta ahorita. Agradezco su atención. Mi nombre es Ingrid Sandra y mi matrícula es AL 079523. Gracias.